Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a ORT y a todo el departamento de la Facultad de Diseño por hacer este espacio que nos pareció riquísimo. Cuando nos llegó la invitación al colegio, nos pareció fundamental que se hagan estos espacios que tienen que ver con la línea que estamos trabajando desde British Schools y que yo a través de esta presentación les quiero contar porque son experiencias que nos parecen riquísimas para que a todo el mundo puedan tomarlas y puedan extenderlas y aplicar en sus centros educativos, ¿no? Porque son cosas que han funcionado, unas bien, otras más o menos, y de eso se trata un poco la ponencia de hoy. Lo primero que les voy a contar es cómo organizamos el Departamento de Arte y Comunicación en British Schools, ¿sí? Tenemos una realidad que es el área nacional y el área internacional que conviven en este colegio en forma permanente, lo cual nos obliga a nosotros a pensar que hay dos currículas que corren en forma paralela, ¿sí? Entonces, en el área nacional tenemos todo lo que es educación plástica, sonora y musical para primer ciclo y comunicación visual y expresión musical para lo que es bachillerato artístico en segundo ciclo. Y en el IB tenemos todo el proceso de lo que se llama IB Art, que es toda una rama dentro del bachillerato internacional que los chicos que quieren eligen y optan para su diploma internacional. Esto sería lo que se encuentra a la izquierda, lo que se llama lo rígido, lo que viene de las currículas, lo que hay que cumplir, como hablaba hoy acá la colega, que, excelente, que es lo que hay que cumplir porque bueno, son esas currículas que están preestablecidas. Pero nosotros creemos que como el centro está en el estudiante y creemos que hoy es lo que hay que cambiar un poco en la ruptura, abrimos una tercera línea dentro del departamento que para nosotros está en el mismo plano de importancia, por eso están todas iguales, que es, si esto cambia, ¿no cambia? La lista de costado. Ahí, no me hizo el zoom, está. Que es la parte de proyectos transversales multidisciplinarios, donde ahí nosotros tomamos la decisión de pensar por dónde queríamos trabajar, con quién queríamos empezar a trabajar. Y se nos ocurrió que matemática, idioma español, historia, geografía, historia del arte eran buenas materias para poder empezar a tener una transversalidad, para poder empezar a trabajar juntos en proyectos multidisciplinarios. Consideramos que los programas, ya que había que cumplir los programas, tenían puntos importantes que se tocaban, que se unificaban y dijimos, bueno, por ahí vamos. Por otro lado, informática, que allá lo tenemos como el departamento de IT, era como una columna vertebral que iba en paralelo con nosotros, que se enganchaba permanentemente, y teníamos un gran proyecto que era hacer el seminario artístico, donde pensábamos que ahí no solo íbamos a englobar mucho, sino también abrirnos, y que lo hicimos en el mes de mayo. Hicimos un seminario donde invitamos a otros colegios y así hicimos una muestra de distintas disciplinas. Este fue un objetivo, uno de los grandes objetivos de 2014, y de ahí arrancamos. Bien. Yo les voy a mostrar una presentación donde está explicado nuestro proceso de pensamiento de cómo hacemos para trabajar estas multidisciplinas. A ver si me anda. Ahí va. Bien. Cuando creamos y presentamos un proyecto, lo tomamos con estas patitas porque creemos que es un gran camino que tenemos que seguir. Nosotros nos basamos en este proceso. Primero elegimos el área con la cual queremos desarrollarlo, ¿sí? Conscientes, bueno, de ser nosotros el área transversal, porque en este caso es el departamento de arte el que va a buscar a las otras asignaturas y les propone, vamos a hacer algo juntos, ¿sí? Somos nosotros los que los vamos a buscar a ellos porque nosotros consideramos que estamos atravesando todas las áreas, que el arte está en todo, ¿ah? Entonces pensamos bien con qué área o departamento podemos realizar el proyecto. Lo que tiene el colegio, el British, es que estamos divididos en departamentos, entonces es más fácil porque dialogamos entre directores de departamento y después bajamos la información a los distintos profesores y los ponemos en contacto a trabajar directamente unos con otros. Entonces es más fácil el camino. Y la dirección en realidad lo único que hace es mirar un poquito y nos deja accionar libremente, no, ni siquiera prácticamente interviene en lo que hacemos nosotros, ¿sí? Por otra parte, pensamos el ámbito o el modo en el cual lo desarrollamos, es decir, dónde lo vamos a hacer, qué proyecto vamos a pensar, para qué, y hay algo fundamental que es la breve descripción del proyecto. Nosotros queremos siempre ir a algo simple, claro y concreto. No queremos hacer proyectos muy ambiciosos,
Pensamos que las cosas muy ambiciosas a veces no llegan a buen puerto porque se complican en el camino. Buscamos cosas concretas, puntuales, fáciles de hacer, fáciles que duren en un tiempo claro de aulas y fuera de aulas, pero que sean aplicables para los chicos y que se puedan definir en pocas palabras cuál es su idea central y poderlo ejecutar. Entonces, ¿cuál es la programación? Primero buscamos un contexto, que tiene que ser real o realista, ¿no? Depende para dónde vaya el proyecto. ¿Cuál es el problema y el desafío que le planteamos? ¿Cuál es la secuencia de actividades que vamos a hacer de cara al producto final? ¿Cuál es ese producto final que esperamos al cual llegar? ¿Con qué recursos y materiales vamos a necesitar? ¿Cuál es la distribución temporal que vamos a tener a lo largo de esa ejecución? Si es un mes, son 2 semanas, 3 semanas, o si es un proyecto que arranca en el principio del año y la idea es terminarlo a fin de año, depende. Y cuáles son las coordinaciones entre tareas y por último buscar los indicadores de éxito, ¿sí? Si realmente funcionó, no funcionó, funcionó a medias, si lo repetimos tal cual el próximo año o hacemos cambios, como por ejemplo yo escuché a los compañeros que ayer presentaron un proyecto que dijeron cambiamos cosas de acuerdo, bueno, es eso, ¿no? Evaluar hasta dónde esto me sirve o no me sirve. Los objetivos y acuerdos. Definimos en forma clara los objetivos interdisciplinarios. ¿Está? Por ejemplo, yo me encargo de esto, mi área va a hacer esto, la tuya va a hacer lo otro. ¿Sí? Un ejemplo concreto lo hicimos historia del arte y arte y comunicación visual, es esto arquitectura. Decidimos hacer un proyecto donde en comunicación visual desarrollaban el croquis, en historia del arte la investigación del patrimonio cultural de Montevideo. Entonces elegimos 10 edificios donde ellos tenían que investigar la historia del edificio, el estilo, hacer una monografía para historia del arte y los 10 croquis para visual y se presenta junto y se evalúa en conjunto con los dos docentes, por ejemplo, ¿sí? Eso es un tema de acuerdos. Acuerdos entre áreas y asignaturas para desarrollo, buscar trabajo en equipo en forma constante, nos parece que es clave que ellos tienen que trabajar en equipo en forma constante porque es el proceso hacia lo que va a ser la universidad, lo que es el futuro. En el trabajo nadie trabaja solo, en general hoy todos trabajamos en equipos o dependemos de otros, entonces hacer el hábito a eso, el saber dónde está mi rol, qué rol cumplo, cómo comparto con el otro, qué hago para que hasta dónde llega mi parte, hasta dónde está el otro, y cómo con lo mío y con lo del otro se llega a algo, y si no hay una o no hay otra, no podemos producir, ¿sí? Y el relevamiento etapa por etapa. Para nosotros es fundamental que haya un registro permanente de cada parte del proceso. Nos parece que es parte de la evaluación. Tener fotos, tener documentos escritos, tener los borradores, todas esas cosas que hacen al portfolio de lo que hablábamos ayer, ¿sí? De ese proceso es muy importante. Finalmente, entonces, lograr un proyecto interdisciplinario con los objetivos claros, regulando la acción entre las asignaturas y, por sobre todo, generando la motivación, trabajo en equipo y el resultado favorable, con un buen indicador de éxito. Eso es un poco a lo que aspiramos. Bien, ese es un poco el proceso que nosotros hacemos para llegar. Vuelvo al PowerPoint. Vamos a ver ahora entonces algunos ejemplos concretos de proyectos que hemos hecho, que están hechos algunos y otros están en este momento en proceso. Por ejemplo, para el tercer año del ciclo básico trabajamos Proporción Áurea y lo hicimos con matemática y educación visual. ¿Con qué TICs trabajamos? Bueno, simplemente usamos el concepto de SlideShare, investigar en internet, buscar información y aplicamos el GeoGebra. No sé si conocen lo que es el GeoGebra. Es un programa que permite hacer muchas cosas con matemática y también permite meter imágenes dentro de él. Muchas veces lo que hacemos es ponemos algún cuadro famoso, por ejemplo, puede ser la Mona Lisa, puede ser la Última Cena, etc. Y le vamos buscando si hay proporción áurea, si hay punto de fuga, o sea, se van trazando líneas dentro y hacemos el parentesco con las cosas que se van viendo en matemática, se van emparentando con visual. La transformación del rostro al crecer con figura humana. En tercero en visual se tiene que desarrollar figura humana, se estudia mucho la proporción del rostro, el cuerpo, y se aplica con biología, la profesora de biología que también trabaja en tercero todo el tema de la evolución, el crecimiento, etc. Vinculamos y después hacemos un ejercicio donde ellos traen fotografías de distintas edades y vamos a crear cómo cambia el rostro de ellos cuando crecen. Y eso lo hacemos con un programa de morfismo, ¿sí? Que en este caso usamos un programa que se llama SkillMorph y hay otros muchos más que se pueden utilizar en internet. Después en segundo año trabajamos del espacio al plano con visual e informática y hacemos el uso de Google SketchUp, que ahora después vamos a mostrar ejemplos.
En matemática y diseño, obviamente, es uno de los lugares donde más aplicamos TICs porque lo requiere y porque es el paso previo a la universidad. Y cuando llegan, sobre todo a las universidades privadas, los estudiantes nuestros, que la mayoría en general vienen a Horta Arquitectura o a otra universidad privada de diseño, o también aquí a OR, tienen la necesidad de traer herramientas de tecnología que aquí se las exigen trabajar. Ellos ya las traen un poco incorporadas, por eso trabajamos mucho con Google SketchUp, con un Draft Site, que es como un AutoCAD free de la línea de Linux, ¿sí? Y con esas cosas trabajamos un poco para que ellos ya se familiaricen y además que entiendan que no solo podemos proyectar a la tradicional, sino que también podemos proyectar con las nuevas tecnologías. Y usamos las dos cosas a la vez. Muchas veces proyectan primero a mano, después la pasamos a la tecnología, o a veces hacemos el inverso. Empiezan un proyecto directo en la computadora y después le pedimos que a partir de eso, por ejemplo, impriman la planta y tengan que dibujar una perspectiva cónica tradicional. ¿Sí? O sea, vamos y venimos con este tema. Bien, vamos a desarrollar algunos ejemplos concretos. Acá hay un slide share que lo podemos ver. Que está interesante porque compara a Dalí y el uso de Dalí con la proporción áurea. Esto está en internet, no es un slideshare que hicimos nosotros, simplemente lo bajamos y lo usamos. Explica bastantes cosas, pero trae problemas de matemática, tal como el profesor de matemática los trabaja con ellos en la clase. Analizan el número de oro, ven los trazados áureos, saben realizarlos y después lo comparamos con el uso del arte. Y el slide trae, aparte de todo el razonamiento matemático, trae cómo Dalí maneja en sus obras estos trazados, ¿sí? Ahí podemos ver algunos ejemplos. Lo paso un poco rápido porque así puedo dar lugar a todas. Tenemos allí la estrella, la espiral, distintos trazados áureos que ellos aprenden, entienden que el arte los utiliza y después en clase los aplicamos haciendo algunas láminas donde ellos aplican los trazados y en otras donde, por ejemplo, le decimos, bueno, con una espiral áurea tú tenés que componer algo, así como lo hizo Dalí en tal obra. Entonces ellos tienen que trabajar y pensar, bueno, cómo hacen que la espiral áurea sea un eje compositivo de una idea que a ellos se les ocurra, ¿sí? Rescato un recuerdo de un alumno que hizo la puerta de una verdulería y donde la espiral arrancaba en un cajón que tenía una sandía, pasaba por la sombrilla que protegía las frutas, por ejemplo, y daba toda una vuelta, cosa muy interesante. No tengo la imagen porque se llevó la carpeta, pero bueno, me acuerdo de una de esas como las más... O otros que aplicaban la espiral en el dibujar un feto, por ejemplo, dentro de la panza de la mamá, ¿sí? Esas cosas. Bien. Con respecto, ahí tenemos lo que hablábamos de la transformación del rostro a través del morfismo. Interesante, una manera diferente, aplicando tecnología. Y algo que es interesante para ellos también, volver a las fotos de su infancia y buscar su historia de alguna manera. Y nos encontramos con cosas interesantes en este ejercicio. Gente que, por ejemplo, se le incendió la casa, no tiene fotos. ¿Tá? ¿Qué hacemos en esos casos? Pasa. O gente que no ha tenido prácticamente registro fotográfico por distintas razones. Algunos se quejan que soy el tercero de la familia, no tengo ni fotos, ¿no? O sea, entonces es difícil a veces cuando nos faltan, ¿no? Entonces ahí buscamos un alternativo. Les pedimos que ellos busquen rostros del arte, por ejemplo, de distintas épocas, o retratos, o autorretratos de algunos artistas, y lo hacemos por ese lado. Pero si no, la idea es que lo hagan con su propio rostro, con la evolución de ellos mismos. Bien, seguimos. Acá está la aplicación de SketchUp en el del espacio del plano en segundo. ¿Qué sucede en este ejercicio? Lo que ustedes ven abajo en la vista superior, ellos hacen una especie de composición a mano alzada de figuras planas, geométricas, que se van componiendo y van terminando como una especie de ciudad finalmente, a donde aplicamos un poco la prueba diagnóstica, repasamos trazados, esto se hace al principio de año, y entonces con esos dibujos que quedan como una ciudad armada, les pedimos que traigan la foto sacada con el celular o que la escaneen, no importa cómo, nos vamos a la sala de informática y les enseñamos que a través de SketchUp se puede importar cualquier imagen y se puede poner. Entonces aprendemos primero que nada lo que es la visual superior.
Hacemos el famoso cambio de cámara, ellos ven el plano superior y a partir de ahí les enseñamos a recomponer las figuras geométricas sobre el dibujo de ellos mismos. Y después les enseñamos que simplemente con empujar se puede componer el espacio. Y a partir de ahí les damos la total libertad creativa para que ellos imaginen que eso es una ciudad y empiecen a jugar y a meterse adentro. Después obviamente les pedimos formalmente la presentación en una lámina con fotos de distintas, que es esto que ven acá, pero hay una parte muy interesante de esto, que ellos empiezan a coparse, como se dice, que empiezan a meterse adentro y a recorrer la ciudad y después se entusiasman y van a la casa y se bajan el programa y empiezan a meterle marquesina y meten farmacia y encuentran que McDonald's tiene preestablecido su logo en SketchUp y lo ponen y así, y al final te traen imágenes de cosas que van más allá de la expectativa que nosotros mismos nos habíamos propuesto, pero que es espectacular lo que les permite. Y les da el primer contacto a ellos con SketchUp ya desde más chicos, ¿no? Que cuando ya llegan a esto es mucho más fluido el trabajo con esta tecnología, ¿no? SketchUp permite además, en este momento estamos con un proyecto con idiomas, con SketchUp, que está en proceso, donde como hay preestablecido, por ejemplo la Torre Eiffel, París, otras ciudades, las materias de idiomas lo van a empezar a tomar también para bajar y hacer las descripciones que tienen que hacer del idioma verbales a través del manejo y meterse en la ciudad y caminar y todo eso. O sea, estamos fusionando en este caso con idioma. Bien. Concepto arquitectura, por ejemplo, que trabajamos mucho el Art Deco y el Art Nouveau y salimos y recorremos Montevideo y hacemos un relevamiento fotográfico, etc. El año pasado nos detuvimos en las garitas policiales, que son una joya de la arquitectura nacional, y hicimos un relevamiento real, paramos ahí en la de la Rambla, fueron con la cinta métrica, se trepaban, la medían, la sacaban, etc. Y con toda esa información llegamos a la sala de informática y dijimos, bueno, a ver, vamos a reconstruir la garita policial en AutoCAD y en SketchUp, ¿sí? A ver si ustedes son capaces de poder trasladar el relevamiento, que es uno de los ejercicios que los arquitectos hacemos mucho. Yo un poco les cuento que cuando uno a veces va a ver un proyecto, ni siquiera hay planos, ni siquiera hay nada, entonces todo eso es parte de nuestro proceso, que lo hagan y ver qué resultados da. Y bueno, esto es un poco lo que ven, lo que dio el dibujo SketchUp. Yo ahí puse un croquis que no es de ningún alumno, es de un croquista muy famoso. Y también lo llevaron a lo que sería AutoCAD. Esto no es AutoCAD, es DraftSight, que es un símil AutoCAD para Linux de libre uso, ¿sí? Esto es lo que hacemos, por ejemplo, con Sexto Arquitectura. Bien, hasta ahora hablamos de proyectos más bien interdisciplinarios, ¿no? Donde trabajamos 2 asignaturas más o menos juntas, pero ahora vamos a hablar un poquito más allá. Vamos a ver lo multidisciplinario, donde empiezan a jugar no solo 2 asignaturas, sino 3 o 4, un poco lo que vimos ayer con el ejemplo del Colegio Santa Mariana, sí, que nos presentaron ellos. Es ese concepto, ¿no? De abrirnos a tratar de involucrar más agentes en esta idea de educar a través de proyectos. Tenemos la creación de una historia, la elaboración de un guión, el rodaje y la edición de un cortometraje animado y de ficción. Bachillerato artístico, 6º año, tiene lenguaje y comunicación visual, que se fusionaron en British School en las 2 materias en una, por un tema de homologaciones y que secundaria permitió que se fusionen en una, pero tiene una carga horaria mayor, son 8 horas semanales. Entonces, con esa materia, los chicos aprenden fotografía, aprenden las bases, aprenden todo un proceso y luego tienen que dar el paso hacia la película, hacia la filmación y crear cortos. Primero crean los cortos de animación y después tienen que crear el corto de ficción. Pero en todo ese proceso tienen que ellos crear sus propios guiones, escribirlos, aprender a escribir un guión formal y ahí usamos la tecnología Word y hay todo una forma de programar el Word para que te escriba guiones y ellos van a los tutoriales que hay en YouTube y los miran y programan su Word y escriben los guiones con la formalidad que corresponde. La profesora de idioma español filtra los guiones con ellos, ven las faltas de ortografía, ven las estructuras de redacción. O sea, empezamos los cruces que van más allá de la materia visual en sí, ¿sí? Y luego, por supuesto, informática nos da los espacios para poder editar. Hacemos edición muchas veces con Movie Maker o con los chicos que tienen sus computadoras Apple lo hacen con iMovie, ¿sí?
Y el profesor de educación sonora nos viene muchas veces a dar manos y interviene en cómo se manejan los niveles de volumen, a saber leer la gráfica que aparece que quiero que predomine, si el sonido o la voz, o si me quedó muy bajo lo que grabé en la cámara, cómo lo hago para subirle un poco más el volumen. Entonces ahí empiezan a interdisciplinar, ya no 2 asignaturas, sino un paquete. En este momento estamos en rodaje de 2 cortos, que se terminaron de rodar ayer y están en proceso de edición. Bueno, en otro foro quizás tengamos suerte de poder presentarlos. Pero están muy interesantes y lo que más nos interesa es cómo los chicos traen temáticas en este tipo de ejercicios que son muy del hoy, muy de lo que les pasa a ellos mismos, de lo que nos pasa a la sociedad. En este momento los 2 cortos que se están rodando, uno trata sobre embarazo adolescente y el otro, no, de violencia fue el año pasado. El otro tiene que ver un poco con violencia, ¿sí? Trata de bullying y psicopatía, que es bastante fuerte el corto, que se rodó, inclusive tiene escenas importantes, intensas. Y bueno, vamos a ver los resultados cuando la edición esté pronta. Pero lo que está buenísimo es ver cómo ellos hacen todo. Son realmente una productora en potencia. Ellos guionan, ellos filman, ellos editan, buscan los actores, traen amigos, buscan las locaciones, piden permisos, etc. Es muy, muy buen trabajo. Y por otro lado, con el cual quiero cerrar un poco la exposición, el proyecto Tubófono, que fue un poco la vedette de este año 2014 en British School, de los proyectos multidisciplinarios, que se aplicó en ciclo básico y que engloba a todas esas asignaturas que ven allí, sonoro musical, ciencia física, matemática, visual, y también el sector mantenimiento, que a pesar de que no son docentes formales y dan docencia directa, están todo el tiempo acompañándonos, están atrás nuestro permanentemente, y en este caso tuvieron que obrar un poco de docentes para enseñarles a los chicos a trabajar con herramientas, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué se trata este proyecto. Y SoundForge, Audacity y Movie Maker fueron las partes tecnológicas que se aplicaron para tubófonos. Tubófonos consiste en la construcción de un instrumento musical y su uso en las interpretaciones colectivas. Está a cargo de estudiantes de primer año. La interpretación la realizan los alumnos de segundo. Acá hay algo también que tiene que ver con el ir pasando etapas. Lo construyeron los de primero, pero lo tocan los de segundo, ¿sí? Y también los de tercero, con una diferencia. Los de segundo tocan de una manera y los de tercero mucho más completa. O sea que es como que hay una continuidad. Es hacer algo con mira al que va a venir. Saber que produzco algo que lo voy a dejar como herencia también, ¿no? Que no es que hice algo y quedó ahí. Hice algo que tiene un objetivo, que estoy dejando un legado en el colegio, en la institución y que otro lo va a poder usar, ¿sí? Bueno, la fundamentación está allí, construir, es bastante larga, pero es interesante entender el concepto de la responsabilidad, de saber manejar herramientas, de saber lo que significa que mi trabajo va a dejar una huella, que lo tengo que hacer con mucho cuidado, ¿sí? Y implica mucho manejo de valores también esta tarea. El objetivo era transitar experiencias significativas que nos enriquezcan, nos vinculen con motivación a los contenidos pragmáticos. Se usaron ingletadoras y serrucho. Uno puede decir, ¿no? Con chicos de primer liceo puede ser peligroso, ¿no? Bien usado, con control y con cuidado, ellos saben usar sus herramientas, lo mismo que la trincheta, que todos tenemos mucho miedo. Bien usado y con control puede ser una herramienta. Cuando se entiende la responsabilidad y los riesgos, ellos lo saben hacer sin problema. Usamos tubos de PVC comunes, sierras y algo interesante que fue la campaña de reciclaje de chancletas. A todo el mundo se les desgastan las hojotas, ¿verdad? Del verano, de los veranos. Entonces la idea era hacer una campaña donde toda la institución tenía que traer chancletas viejas que las íbamos a necesitar para este tubófono. Y ahí se puso una caja en la entrada que decía: colabore con los alumnos de primero en el proyecto Tubófonos, done sus chancletas viejas. Nadie entendía mucho lo que era, pero la gente iba trayendo sus chancletas. Bueno, vamos a ver este video que resume.
Para eso nos fijamos en la tabla que nos trajo el profesor. En el segundo paso se mide en el tubo lo que tenemos que marcar. Luego poníamos una cinta alrededor y marcábamos puntos alrededor del tubo y al lado de la cinta para marcar una circunferencia y luego cortar el tubo derecho. En el tubo hicimos un corte alrededor del tubo sin terminar de cortarlo para que quedara derecho. Después lo terminamos de cortar. Cuando el tubo esté listo, lo pasamos al grupo de grabación para que le hagan pruebas y verificar la frecuencia. Abrimos un programa específico en la computadora. Luego conectamos el micrófono a la computadora. Después grabamos con el micrófono el sonido del tubo, producido percutiendo el tubo con la chancleta. Y así terminamos con la grabación. Vamos a ver una lista de cómo poder pasar las grabaciones. Primero, hay que preparar la computadora. Segundo, hay que preparar el programa Soundforce. Tercero, hay que enchufar el micrófono. Cuarto, hay que grabar el sonido de los tubos con el micrófono. Quinto, hay que cortar las partes de silencio. Y por último, Verificamos que la frecuencia del análisis coincida con la de la tabla de frecuencia. para corroborar que esté en la frecuencia deseada, tocamos la nota en el sintetizador y luego la comprobamos con el tubo. Dos, un, dos, tres y... En este proyecto que pudimos ver, hay además una parte plus que es cuando los chicos lo ejecutan, están en la clase, ¿no? Lo que significa la atención que tienen que tener cada uno para saber cuándo tiene que entrar. Lo que significa el trabajo del colectivo, ¿no? La responsabilidad de mi momento en el colectivo para poder producir algo que lo hacemos todos juntos, pero que si yo no toco mi parte no sale, no funciona. Y trasladar ese concepto también a lo que es el trabajo de equipo, el aula, el aprendizaje. Este proyecto para nosotros fue un poco el proyecto vanguardia del año. Involucró mucha gente, por ahí aparece en el video toda la gente que se involucró, y la verdad que nos parecía que era un gran ejemplo de lo que es trabajar multidisciplina. Para ir cerrando un poquito, yo quiero hacer unas reflexiones que las tuve que hacer cuando hice mi posgrado y que me parecen interesantes trasladárselas a ustedes, y aprovechar esto que aprendí a hacer, que es el imagen-palabra, que nos sirve muchísimo para poder transmitir a veces conceptos, ideas, que como decimos mucho lo que estamos en esto, una imagen vale más que 1000 palabras, acá es imágenes con poquitas palabras que transmiten conceptos. Entonces vamos a ver esta imagen-palabra que tuve que ya yo en el módulo 2 del posgrado y que me resultó muy interesante y quería compartir. No me lo mostró. ¿Qué pasó? ¿Tengo que tocar acá? ¿No está cargado? ¿El link? No, esto venía enganchado en la imagen palabra. Javier, ¿no está? Venía enganchado en la diapo, en la imagen palabra. No. Se van a quedar sin verlo. Lo tengo yo. Tengo un pende, bueno, se quedarán sin verlo. Si no lo cargan, si aguantan lo cargamos. Venía la presentación enganchada. Bueno, está. Si quieren yo después cuando tomen mi mail se los paso y lo miran, ¿está? Para no perder tiempo que estamos cortos. No lo engancho. Bueno, cerrando entonces, que venía enganchado a la imagen palabra, quería decir, bueno, que para mí, que esto lo escribí un poco yo en reflexiones que tuve que hacer sobre la educación y hacia dónde vamos,
Es responsabilidad de quienes estamos educando poder lograr un desarrollo y un fomento de la capacidad creativa de nuestros alumnos, ¿sí? Nosotros creo yo que el camino de la educación hoy, y como bien dijiste hoy tú, la educación artística está siendo hoy el gran cambio en los conceptos educativos, es la que trajo bastantes nuevas maneras de mostrar que se puede enseñar y aprender desde otra mirada, desde otro ángulo y haciendo sensibilización y rompiendo con muchos paradigmas del aula clásica, ¿no? Entonces para mí es eso justamente, lograr el desarrollo de la capacidad creativa. Y ahí está la clave, ¿sí? Porque si trabajamos solamente lo científico o solamente nos vamos a lo humanístico y no desarrollamos lo creativo, el éxito de las personas, creo, en el futuro es justamente si se pueden desarrollar creativamente. Si no seríamos todos iguales, si no haríamos todos lo mismo. Y no, me parece que no funciona así. Justamente, ¿quiénes son las personas que en el mundo se van destacando? Aquellos que logran creativamente demostrarse diferentes con algo distinto, con aportes nuevos, con miradas nuevas. Entonces, eso es lo que tratamos de nosotros formar, fomentar, porque muchas veces coartamos sin darnos cuenta. A veces hacemos repeticiones de cosas, ejercicios repetitivos, cosas que decimos, ¿de qué sirve esto? Para que todos me hagan el mismo ejercicio. Y entendieron lo que es una proyección ortogonal, bárbaro. Pero y todos entendieron lo que es la pirámide del cubo. Pero si yo le digo al chico, a ver, mostrame tu celular. A ver, ¿cómo lo ves de arriba? ¿Cómo lo ves de frente? Si vas al manual de tu celular, ¿qué tenés en el manual de tu celular? Que te explica los botones. Entonces, estamos saliendo un poquito O a otro chico le decís, bueno, a ver, ¿con qué te gustaría trabajar? Ah, bueno, no sé, tengo un juguete en mi casa. Bueno, tráeme el autito de tu casa y vamos a jugar con el autito de tu casa y ver. Entonces estamos saliendo, estamos dando el mismo tema, pero estamos dando de otra mirada. Estamos saliendo de los paradigmas clásicos, estamos viendo la creatividad. Bueno, vos mismo, ¿qué podés hacer con esto? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Sí? Y me parece que viene por ahí y creo que es por esa línea que estamos trabajando y hacia dónde vamos. Gracias a Dios, mi equipo, que acá tengo a Anaí, que es una de las personas que está trabajando con nosotros, Anaí Oronoz, profesora de visual, también está Marcos Marquesoni, profesor de música, y está Mariana Valdés, artista plástica. Somos el equipo que estamos trabajando en el Departamento de Arte y Comunicación y que estamos tratando de ir por esta línea y demostrar que es un poco nuestra asignatura la que puede ir rompiendo caminos. Bueno, en lo que es personal, creo que los alumnos se tienen que formar como seres críticos, es a lo que apuntamos, como seres creativos, es a lo que queremos llegar. No nos interesa métodos repetitivos, no nos interesan personas perfectitas encajadas en un asiento, queremos que sean cuestionadores, que se levanten del asiento y se vayan con otro a ver su trabajo, que se traten de sentar de a dos a darse ideas, que vayan afuera y que busquen y que nos traigan a nosotros también inquietudes. Me pasó ahora con arquitectura, Diseña tu cuarto, que estamos concursando para ORT, que trajimos un programa X que lo conocía yo de renderización de SketchUp. Ellos salieron a buscar otro porque no les convencía y me enseñaron ellos a mí. Bueno, eso es lo que queremos. Hacia ahí vamos y eso es lo que nos interesa que pase con la educación artística y con la educación en general. Gracias a Dios estamos en este camino y hemos logrado, que ese es uno de los logros lindos que tenemos también este año, que otras áreas y otras asignaturas vengan a buscarnos en este momento para hacer este tipo de trabajo juntos. Y en ese camino estamos. Bueno, muchísimas gracias.